Hola Nakamas, hoy os traigo un preguntas y respuestas donde he recopilado varias preguntas que me habéis hecho llegar estos últimos días, en los últimos vídeos, en la pestaña de la comunidad, y las voy a responder. Debéis tener en cuenta que estas preguntas son simplemente preguntas del Gear 5 y poco más os tengo que decir. Son preguntas un poco rebuscadas, preguntas y dudas que mucha gente tiene, y ya está. Ahora simplemente dejar un like, un comentario, y este es el último vídeo de esta semana Gear. Espero que os haya gustado muchísimo, y dicho esto, comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta nos la hace MQs y nos dice: ¿Luffy es capaz de crear lo que sea? Pues he estado pensando esta respuesta por un tiempo y lo más probable es que sí. Al fin y al cabo, lo que sabemos hasta ahora es que lo único que limita las capacidades de Luffy en este estado es su propia imaginación, por lo que si esta condición se cumple al pie de la letra, Luffy debería ser capaz de crear lo que sea. No obstante, creo que esto es algo que debemos agarrar con pinzas por cómo podría romper las escalas de poder en One Piece en un instante. Pues imaginaros a Luffy sacando armas de Kairoseki de la nada o invenciones con el poder destructivo de un arma ancestral. Yo creo que las creaciones de Luffy con este despertar irán directamente relacionadas con pequeños elementos que pueda usar en combate u objetos con gags cómicos, como por ejemplo las gafas de sol que sacó en su combate contra Lucci en Egghead. Una idea que se me viene a la mente y que puede resultar muy interesante es la vinculación que tiene Luffy con Sun Wukong. Popularmente se ha dicho que Luffy y este personaje del folclore chino tienen fuertes similitudes, tanto por su personalidad o ciertos aspectos que le identifican como el propio nombre, siendo el de Luffy literalmente mono, o incluso alguna de sus hazañas, entre ellas luchar contra los dioses o Buda, siendo estos representados en One Piece como los dragones celestiales y Sengoku. Uno de los elementos más representativos de Sun Wukong es su arma, un bastón mágico tan duro como el diamante que cambia de tamaño y de forma de acuerdo con el deseo de su dueño, algo similar al Clima Attack de Nami. ¿Qué os parece si Luffy crea este bastón mágico haciendo uso del despertar de su fruta y lucha haciendo referencias a las batallas de Wukong en sus aventuras? La verdad que me parecería algo raro por el hecho de que Nami ya tiene un arma igual, pero la verdad que el hecho de que su estilo de combate no se centre en el uso cuerpo a cuerpo de Clima Attack creo que abre las puertas a que Luffy, ni que sea ocasionalmente, use un bastón de este estilo para pelear, pero no creo que más allá de algún arma de este estilo vaya a ser capaz de crear cosas mucho más increíbles, más que nada para mantener la balanza del poder equilibrada. Por lo tanto, en resumen, pienso que Luffy debería ser capaz de crear lo que quiera, pero por el bien de la trama no sucederá. La siguiente pregunta nos la hace Ratahala y dice: ¿cuál es el requisito para despertar la Hito Hito no Mi modelo Nika? Creo que en este caso hicieron falta dos elementos para que el despertar de la Hito Hito no Mi modelo Nika se activase. El primero era que aquellos que le rodeaban crean en Luffy. De este modo, la conciencia dentro de la Akuma no Mi consumida por Luffy se sintió en cierto modo reclamada y pensó que era su momento de actuar. El segundo fue un escenario adecuado para entrar en escena. Con esto del escenario me refiero al hecho de que Nika necesitó un vacío en que hacerse paso para acudir en respuesta de aquellos reclamos que sentía por parte de aquellos que confiaban en la victoria de Luffy. Y ese contexto se logró en el momento en el que Kaido, gracias a la intervención de Guernica, el agente del CP0, derrotó a Luffy e hizo que su corazón dejase de latir momentáneamente. Aprovechando esta situación, la voluntad de Nika en el interior del capitán de los Mugiwaras se apoderó del cuerpo de Luffy, empezando con su corazón, y de este modo empezaron a latir al ritmo y sonido de los tambores de la liberación que le caracterizan a la deidad que protagonizó este momento. Ahora que estas condiciones ya se han cumplido y Luffy ya conoce el despertar, parece que no necesita que estos requisitos vuelvan a cumplirse y que sea el propio Nika quien tome las riendas. Por eso pienso que de no haberse dado el escenario que sucedió en el techo de la calavera de Onigashima, no hubiese sido posible ver el despertar de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Así que podemos considerar que estos son los requisitos indispensables para que esto suceda. La siguiente pregunta que me gustaría responder es una que me habéis hecho varios Nakamas, y es básicamente si existen otras frutas al igual que la Nika Nika no Mi. Pues sin duda alguna sí, frutas como la de Im o la de Barba Negra posiblemente sean frutas de este estilo. Ahora mismo no tenemos información relevante acerca de la de Im, más allá de que parece poseer la capacidad de transformarse en una enorme criatura humanoide parecida a una bestia capaz de consumir fuego y de atacar usando lanzas oscuras que pueden incluso perforar a un usuario de frutalogia. A pesar de la falta de información que tenemos respecto a esta fruta, no tengo ninguna duda de que la Akuma no Mi del actual máximo mandatario del gobierno mundial, el cual proviene del mismo siglo vacío, posea una de las habilidades de fruta del diablo más poderosas del mundo, si es que no tiene la más chetada de todas, pues ha tenido tanto el tiempo como el conocimiento y los medios para obtenerla, por lo que con el viento soplando a su favor, creo que es lo más lógico que podemos pensar. Por parte de la Yami Yami no Mi de Teach, sabemos que tiene la habilidad de anular cualquier fruta del diablo, es decir, no solo rompe la barrera de las logias al igual que lo haría un buen Haki, sino que además imposibilita a sus enemigos que usen los poderes de su Akuma no Mi. Adicionalmente, parece que también sirve para robar y por ende apropiarse de las frutas del diablo de otros usuarios, aunque esto no está confirmado si es una habilidad propia de la Yami Yami no Mi o si simplemente es algo que cualquiera puede hacer, por ejemplo acabando con la vida de un usuario llevando una fruta común encima para así provocar que la Akuma no Mi reencarne en la fruta en cuestión al tratarse de la más cercana al usuario fallecido. Por otro lado, como el propio Barba Negra dijo, la oscuridad es
la gravedad con el poder de tragarse cualquier cosa, no se le escapa ni un rayo de sol. Por este motivo él la considera como algo así como la gravedad infinita. Con esto en mente se me ocurren mil formas o técnicas increíbles que Oda podría ofrecerle a Teach que podrían romper las barreras de los niveles de poder en One Piece, como por ejemplo la creación de un agujero negro masivo capaz de engullir al planeta o locuras similares. Pero como siempre os digo, no creo que Oda vaya a romper de esta forma la balanza de poder, y esto lo consigue de dos formas: ofreciendo poderes con ciertas limitaciones en sus propias capacidades y creando condiciones que se deben cumplir para activar las habilidades más poderosas, siendo esto algo que sucede con el propio Barba Negra y su necesidad de estar en contacto físico con aquel cuya habilidad de fruta quiere anular, o simplemente incorporando efectos secundarios como los que comentábamos antes del despertar de la Zoan, y el problema con la voluntad de las propias frutas. La penúltima pregunta nos la hace Sebas y dice: ¿cuál sería el contra de usar el despertar de la fruta del diablo de Luffy? ¿Habrá alguna condición o consecuencia de usarla varias veces? Pues me parece la verdad una muy buena pregunta. Para analizarla vamos punto a punto. En primer lugar tenemos el estado normal de Luffy, en el que como toda persona tiene una fuerza y energía límite, la cual se consume a medida que va realizando esfuerzos, pero además de esto la fruta no ha dado ninguna condición adicional, además de las típicas de cualquier otro usuario de Akuma no Mi, como la intolerancia al agua o el Kairoseki. En segundo lugar tenemos el Gear Second, el cual consiste en una aceleración repentina del flujo sanguíneo de Luffy en parte o en totalidad, con el objetivo de brindarle más nutrientes y oxígeno de una forma más rápida, convirtiéndole en alguien más poderoso y veloz. No obstante, el aumento de su metabolismo provoca que tenga más hambre que de costumbre, o incluso que tenga un efecto tipo parálisis después de un uso prolongado, como pudimos ver en la segunda pelea contra Rob Lucci, donde Luffy solo fue capaz de tumbarse en el suelo. Adicionalmente existe un mito que dice que el capitán de los Mugiwaras acorta su esperanza de vida cada vez que usa esta habilidad, pero tal y como comenté en un vídeo de hace años, esto no es realmente así, y simplemente se trata de un bulo que corre por la comunidad. Posteriormente apareció la tercera marcha, en la cual Luffy muerde una de sus articulaciones generando una apertura a través de la cual inyecta aire para inflar determinadas partes de su cuerpo, haciéndolas tan grandes como su equivalente en un gigante ancestral, por lo que el aumento de su masa y volumen le ofrece más rango y potencia de ataque, con el punto en contra de que como consecuencia rechaza parte de su movilidad y además le proporcionan otras secuelas a tener en cuenta por lo que podrían significar durante un combate, entre ellas el terminar siendo propulsado hacia atrás al expulsar el aire empleado al inflarse fuera de su cuerpo, o antes del time skip convertirse en una versión muy encogida de Luffy. En cuarto lugar tenemos, como es evidente, el Gear Fourth, habilidad en que Luffy infla partes determinadas de su cuerpo en función de cuál de las tres variantes de esta habilidad vaya a activar, y posteriormente envuelve sus extremidades e incluso parte de su torso permanentemente con haki de armamento. A pesar de todas sus fortalezas, posee varias debilidades significativas. La primera es que parece tener un cierto tiempo límite, tras el cual Luffy volverá en su estado normal. La segunda y más importante es que tras el uso de esta técnica, Luffy queda completamente agotado, sin poder moverse, y según él mismo es incapaz de usar haki de armamento durante al menos 10 minutos tras alcanzar este estado. Incluso después, el Gear 4 es muy agotador para su cuerpo y la resistencia de Luffy, pues apenas podía luchar al recuperar su haki después de haber usado el Gear 4, y utilizarlo brevemente por segunda vez lo dejó inconsciente. Y como punto extra, creo que también es interesante destacar la necesidad de rebotar en el Bowman, ya que esto podría ser un handicap en determinados momentos, con lo cual, siguiendo esta lógica, al igual que el resto de las marchas de Luffy, esta debería poseer también algún tipo de efecto secundario o consecuencias negativas para Mugiwara. Por último, y siendo el motivo principal de este vídeo, tenemos el Gear 5, el cual consiste en el despertar de la Hito Hitonomi modelo Nika. En este estado, el capitán de los sombreros de paja se convierte en el dios del sol Nika, siendo este una encarnación de la libertad y el dueño del poder más ridículo del mundo. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, creo que es evidente que esta habilidad posee efectos secundarios para Luffy, al igual que lo hace las anteriores, solo que esta vez en una mayor medida. Como ya sabemos por lo visto hasta ahora en el manga, el Gear 5 consume una cantidad de energía y resistencia física devastadoras, afirmando Kaido que podría matarse al utilizarlo demasiado seguido. Dicho desgaste parece venir del uso de la propia técnica, ya que las desactivaciones conscientes del Gear 5 también dejan a Luffy exhausto. Esto lo hemos visto ya en un par de ocasiones en las que Luffy se va transformando en su forma base progresivamente, pero su estado pasa a ser pésimo consecuencia del agotamiento. Por otro lado, y siendo ya esta la verdadera respuesta a tu pregunta, al ser la fruta Gomu Gomu no Mi una fruta Zoan, su despertar puede provocar que la personalidad del ser al que representa, en este caso el dios del sol Nika, sobrepase la personalidad del consumidor, por lo que Luffy ha de intentar controlar sus emociones y cómo le afecta el uso de esta habilidad, por si la voluntad de la fruta decidiese hacerse con Luffy y su personalidad, siendo este el mayor efecto secundario del despertar de su fruta. Y ya para finalizar con el vídeo, en este caso voy a responder estas dos preguntas al mismo tiempo, ya que creo que en cierto modo están vinculadas y puedo dar mi opinión de ambas en conjunto. La primera dice: ¿crees que habrá una sexta marcha o algún otro power up para Luffy? Y la siguiente dice: ¿será posible que esta marcha tenga distintas variantes así como la cuarta marcha? ¿O este es el techo de Luffy en cuanto a poder con su fruta? En resumen, mi sincera
sincera opinión es no. No creo que vaya a existir una sexta marcha y del mismo modo no creo que vaya a tener variantes como tal. Lo que sí que creo es que tendrá power-ups o distintos estilos dentro del Gear 5. Pero estos no serán lo suficientemente diferenciales, o al menos no se marcarán tanto como para considerarlos distintas variantes o formas del Gear 5. Me explico. En primer lugar, no creo que vayan a ver una sexta marcha, ya que al fin y al cabo, los Gears de Luffy se basan en cómo este es capaz de ir poco a poco exprimiendo al máximo las habilidades que le brindaban su fruta y haciendo de ellas una técnica lo suficientemente significativas como para identificarlas dentro de este conjunto, ya fuese por lo diferentes que eran o por lo que representaban a nivel de power-up. Y en este caso, con el Gear 5, al fin y al cabo, lo que Luffy ha conseguido ha sido activar el despertar de su fruta del diablo, por lo que de algún modo ha alcanzado el pináculo dentro de lo que puede ofrecerle su Akuma no Mi. Ojo, porque no quiero decir con esto que no tenga margen de mejora. Pienso que Luffy ahora mismo no es más que un rookie dentro de su despertar y que mediante el uso y el entrenamiento de este estado podría dominarle mucho más y por ende sacar aún más juego de sus posibilidades, llegando inclusive a desbloquear nuevas habilidades dentro del propio despertar. Pero algo tan significativo como para considerarlo una nueva marcha a estas alturas me parecería demasiado, pues no tenemos registros de nadie que haya podido escalar tanto las habilidades de su despertar. Y aunque Luffy posee una de las frutas más increíbles de la obra a todos los niveles y que se trata del protagonista, me parecería demasiado forzado incluso para Goda, que siempre lo tiene todo bien atado. Asimismo, además de estos pequeños power-ups dentro del despertar, creo que el rumbo que está marcando Oda desde Wano es enfatizar al máximo en la importancia del Haki. Si os fijáis desde los discursos de Kaido hablando acerca de que el Haki es la habilidad capaz de superarlo todo, dando al propio rey de los piratas Goldie Roger como ejemplo de ello, el manga no ha hecho más que hacer hincapié en esta afirmación del Yonko. Desde el propio combate entre Kaido y Luffy, donde aprendimos más acerca de los usos del Haki del Conquistador, hasta el Shanks instaquileando a un Kid con una fuerza recién despertada, y por ende dando otro ejemplo de que el Haki de un no usuario puede acabar al instante con un usuario aunque este domine al máximo su técnica, o incluso con Garp llegando a destrozar Hachinosu y jugando con los comandantes del Yonko Barba Negra uno por uno, siendo derrotado no solo por su decadencia en términos de fuerza por culpa de la edad o la participación en la pelea de su exalumno y antiguo almirante de la marina Okishi, pero al margen del resultado, dado que este se vio influenciado por la diferencia en números, fue otro ejemplo de lo que el Haki puede llegar a hacer. Y si Luffy quiere derrotar a los enemigos que todavía tiene por delante, el Haki es el camino a recorrer, si no simplemente será incapaz de lograr sus objetivos, pues es la única herramienta con la que podría derrotar a Imu o Barba Negra. La Hito Hito no Mi modelo Nika no será suficiente, y Oda nos lo está haciendo saber desde Wano. Por otro lado, y de mano a mano con lo que comentaba antes, Luffy desbloqueará diferentes técnicas y como consecuencia diferentes estilos de pelea o habilidades nacerán en su estado de despertar, como por ejemplo el modo Wukong que explicaba en una pregunta anterior. No obstante, no creo que estas vayan a ser transformaciones o variantes tan notables como las que tienen en el Gear 4 con el Boatman, el Tagman o el Snakeman, ya que en estas fases Luffy mantiene un estilo de atributos equilibrado, full resistencia o velocidad, siendo por tanto muy distintivos entre sí y estando marcados también al nivel estético. En su lugar, creo que Oda los empleará como algo momentáneo y que irá sucediendo varias veces durante las batallas que vaya a tener Luffy, pero con el dinamismo y continuo flujo de gags o técnicas distintas que nos está ofreciendo con el Gear 5, no pienso que vaya a utilizar transformaciones dentro de esta fase que le encajonen en un estilo marcado de pelea por mucho tiempo, o que se vayan a notar demasiado en las posibilidades que tenga Luffy de ganar una batalla gracias a la redistribución de sus atributos. Serán útiles, sí, y podrá ganar batallas importantes únicamente gracias a estas habilidades en concreto, pero no serán tan significativas o por lo menos no tendrán tanta personalidad como para considerar las variantes dentro de la que sí es el techo de Luffy en el que al poder de su fruta se refiere. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este preguntas y respuestas centrado con el Gear 5. Si así, dejar un like, un comentario, suscribiros y nos vemos mañana con un nuevo vídeo del Gear 5. Hasta la próxima, adiós.